Bogotá, febrero 2 del año 2024. Sesión híbrida solemne de la Academia Colombiana de la Lengua. Recepción como miembro correspondiente de don Juan Gabriel Vázquez Velandia. Orden del día. Primero, antífona. Segundo, saludo al señor director, don Eduardo Durán Gómez. Tercero, juramento. Entrega el diploma que acredita a don Juan Gabriel Vázquez Velandia como miembro correspondiente de la corporación. Imposición del estudio a cargo de doña Marina Montoya, esposa del nuevo académico. Cuarto, disertación del miembro correspondiente, don Juan Gabriel Vázquez Velandia, sobre el tema de las batallas de la lengua, aventura de la novela en español. Quinto, respuesta en nombre de la corporación a cargo del miembro de número don Daniel Samper Pizano. Sexto, vino de honor ofrecido por el recipitario. Primero, antífona. Pueden ponerse de pie. Ven tanto spiritu retuorum tegram fidelim et amoris in eis indem accendere. Emite spiritu tuum et creabundum, et renovabis facem terra. Deus concorda fidelim sanctis spiritus illustratione de Christi, da nobis in enem spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominus nostrum. Amén. El segundo, saludo del señor director, don Eduardo Durán Gómez. Señor don Juan Gabriel Vázquez, recipiendario de esta institución en el día de hoy. Señores miembros de la mesa directiva, señor don Daniel Samper Pizano, excelentísimo señor embajador de España en Colombia, Joaquín de Aristegui, señor director para Latinoamérica de la Fundación Ortega y Gasset Marañón, don Antonio Fernández Collado, doctor Jorge Eduardo Richter, de la Academia Panameña de la Lengua Española, señores académicos honorarios de número y correspondiente, señores invitados especiales, señoras y señores. Cuando esta venerable institución abre sus puertas mayores, resguardadas por la imponente y severa efigie de don Miguel Antonio Caro, para que bajo su umbral iluminado ingrese un nuevo miembro, quienes aquí habitamos, nos inclinamos reverentes en señal de orgullo por lo que representa el significado de experimentar el acrecentamiento de la energía vital que nos sostiene, que nos proyecta y que nos dispone para ofrecer nuestros mejores frutos. El recipiendario de hoy es nada menos que don Juan Gabriel Vázquez, un escritor que a sus 52 años de edad está en capacidad de ofrecernos un recorrido intelectual que hemos asistido por meritorias producciones que lo han consagrado como un autor mucho más allá de las fronteras, en donde no solo la hispanidad ha aprendido a valorarlo, sino que el multiverso de la expresión idiomática lo ha acogido con singular afecto, porque de sus líneas ha sabido deducir talento, significado sustancial y proyección en el horizonte iluminado de la expresión escrita. Esta institución, que transita ya sobre la segunda mitad del segundo centenario y que fue la primera fundada en el Nuevo Mundo, ha tenido un destino laudatorio
gracias a la genialidad de muchos de sus miembros que han sabido proyectar en el camino infinito del tiempo la expresión idiomática que nos ha hecho iluminar el ámbito del idioma que recibimos de la madre patria y al cual hemos hecho los más grandiosos aportes al haberlo podido acrecentar con variadas y fecundas expresiones, con nuestras bases que fortalecen el sostén de esta portentosa estructura hasta consolidarla como una de las mayormente acogidas en el mundo. El arte de la escritura se deduce, en primer lugar, de la necesidad de materializar la expresión, que hace que sea también el vehículo para transmitir el conocimiento, pero también para extraer el genio creativo del intelecto individual, para manifestar el sentimiento que unas veces sale de la entraña que indica la razón y otras de la que orienta y dispone la intencionalidad. Juan Gabriel Vázquez se ha sabido consagrar como un escritor con variadas y fecundas facetas. Comenzó en el cuento y la crónica para pasar al género periodístico y llegar después a los espaciosos salones de la novela. Aquellos que desatan la imaginación a partir del conocimiento de situaciones o de la extracción del imaginario creativo que captura, transforma, enriquece, ataría y proyecta para diseñar la narrativa que cautive, destelle y atraiga en una operación envolvente que involucra al lector y lo deja aquí, hecho parte del escenario mágico creado. Aquí es cuando el término inverosímil pierde quizás sus dos primeras letras para entrar a imponer una realidad en la cual el lector haya un espacio y seguramente una cómoda poltrona desde donde contempla un ejercicio imaginario que unas veces le proporciona información, otras lo asocian a ricas vivencias, muchas veces lo arrojan a escenarios insospechados y en ocasiones lo llevan a ejercicios concluyentes en donde se juntan la razón y la sinrazón para alentar la imaginación. Pues bien, don Juan Gabriel Vázquez se ha convertido hoy en día en uno de los grandes exponentes de la lengua castellana. Como diría el poeta, aquella de Isabela y del Manchego, que se transportó a estas tierras de ultramar para llegar a nosotros y que nosotros mismos nos hemos encargado de acrecentarla con vivas muestras de grandeza, con la intencionalidad de hacerla parte insustituible de nuestra expresión permanente. Será entonces el propio Juan Gabriel Vázquez el que nos exponga sus razones por las cuales ha estado tan hondamente comprometido con nuestra lengua y la forma como ha sabido discurrir por ese camino del lenguaje que unas veces nos agobia, otras se convierten en expresión sugerente y siempre nos acompaña en todas nuestras actuaciones y comportamientos. Y aguardamos también la respuesta a su discurso del académico de número don Daniel Samper Sá, quien no solo lo conoce en el trato personal, sino que ha estudiado su obra, la ha digerido en lo más profundo y ha extraído de ella los elementos nutricios de su creatividad. Bienvenido, don Juan Gabriel, a esta institución que lo acoge con una agradable expectativa, porque sabemos que nos ayudará positivamente en estas tareas para permitir que nuestra lengua siga siendo un instrumento dinámico y
siempre permanente crecimiento, para que nos ofrezca el resplandor que siempre nos ha sabido proporcionar. Muchas gracias. Tercero, juramento. Entrega el diploma que acredita a Juan Gabriel Vázquez. Señor don Juan Gabriel Vázquez Terán. Bueno, usted, ante esta cabeza de la ley, cumpliendo con las exigencias de este sector, promete trabajar asiduamente en una defensa y cultivo de la lengua castellana y velar porque su natal crecimiento no menoscabe su humildad y sea conforme con su propia índole y su desarrollo cultural. Entrega el diploma que acredita a don Juan Gabriel Vázquez Velandia como miembro correspondiente de la corporación. El diploma dice: la Academia Colombiana de la Lengua, 153 años, correspondiente de la Real Academia Española. En atención a los méritos literarios y lingüísticos que concurren en don Juan Gabriel Vázquez Velandia, ha tenido a bien elegir en la categoría de miembro correspondiente para que conste le expide el presente diploma Bogotá, Distrito Capital, a 2 de febrero de 2024, Eduardo Durán Gómez, director, Cristina Maya, secretaria. Imposición del escudo a cargo de doña Mariana Montoya, esposa del nuevo académico. Cuarto, disertación del miembro correspondiente, don Juan Gabriel Vázquez Velandia, sobre el tema Las batallas de la lengua, aventuras de la novela en español. Señor director, doctor Eduardo Durán Gómez, señor académico Daniel Samper Pizarro, señoras y señores miembros de esta academia, señoras y señores. Es un inmenso honor estar esta mañana aquí entre ustedes, acompañado de tantos amigos y colegas de mi familia y de mi esposa, para ocupar un lugar que me enorgullece en el territorio de mi lengua, que es mi patria portátil, mi instrumento de trabajo y el objeto de mis desvelos. No hay mejor gramática para una lengua que el orgullo de hablarla, dijo hace 17 años en un congreso de la lengua
Daniel Sanpertizano. Estas palabras que voy a leer pueden verse como una glosa a esa gramática. Por razones que un día espero entender, en los últimos tiempos han decidido ustedes admitir en esta institución a un puñado de novelistas. Espero que no se arrepientan. Aunque sé muy bien que la responsabilidad de estar a la altura de este nombramiento nos corresponde a nosotros. Pero hoy quiero decirles que más allá de nuestras dudosas cualificaciones, creo que este riesgo que toman ustedes es de muchas formas un cierto profundo. Digo que se trata de un riesgo porque la ficción, igual que la poesía y la dramaturgia, han vivido siempre en tensión profunda con la lengua que la hace posible. Las artes literarias violentan su lengua, la irrespetan, la transforman, la obligan a llegar a lugares imprevistos, rompen sus reglas e inventan unas nuevas. Cuando emprendió esa guerra contra la gramática, la sintaxis y el significado que es Finnegan's Wake, James Joyce, el autor irlandés que hoy cumpliría, 142 años de nacido, solía decir, se me acabó el inglés. Y ya hablando de nuestra tradición más establecida, no tengo que recordarles a ustedes, seguramente, lo que hace Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca, para que entendamos que la relación entre las novelas y las academias no siempre pasa por los valores de la ortodoxia. Pero también digo que la decisión de abrirnos a los novelistas las puertas de esta institución venerable, que tanto quiero y respeto, es un acierto, y además una vindicación. Si uno tiene, como tengo yo, dos intuiciones. Primero, que la invención de la novela moderna es un acontecimiento de una importancia enorme. No solo en la historia de la literatura, sino en la conquista de ciertos valores indispensables de nuestras sociedades. Segundo, que esa invención tuvo lugar no de manera exclusiva o excluyente, pero sí privilegiada en nuestra lengua. En la lengua española, que es fuente de las preocupaciones y las batallas de esta academia, tanto como lo es de las mías. En 7 breves décadas, a caballo entre el siglo XVI y el XVII, fue tomando forma en lengua castellana una manera radicalmente nueva de explorar el mundo. Era un tiempo de transformaciones, nuevos continentes surgían del otro lado del mar, y el planeta mismo comenzó a comportarse de repente de manera distinta, girando alrededor del Sol, en vez de seguir haciendo lo que había hecho siempre. Era un mundo de jerarquías subvertidas, y en él se cuestionaban todas las certezas que se habían dado por válidas durante siglos. El ser humano se vio de repente en el centro del universo, un universo del cual se ausentaban los dioses, y empezó a necesitar nuevas maneras de explorarse y entenderse. Por esos tiempos aparece en España un librito breve, pero problemático, una carta escrita por un autor anónimo y dirigida a otra figura que tampoco se identifica nunca. Con El Lazarillo de Tormes, la ficción en prosa conquistó territorios que le eran hasta entonces extraños o extranjeros, por los que en realidad nunca se había aventurado, pero que se convertirían con el tiempo en sus dominios por excelencia, en el terreno de sus investigaciones y sus inquisiciones más atrevidas. La revolución del Lazarillo consistió en proponernos la autobiografía de un personaje salido de nuestra vida más cotidiana, de nuestra realidad más vulgar, un hombre desprovisto de heroísmo, de nobleza y buena cuna, de educación y dinero. El problema es que los lectores de sus tiempos no habrían aceptado nunca una narración semejante, ni habrían sabido cómo leerla si se les hubiera presentado en forma de ficción. Francisco Rico, académico español, lo explica mejor que nadie. Dice, un libro del corte del Lazarillo, hacia 1552, no se dejaba leer como ficción. En el marco del relato en prosa, la categoría de ficción, en virtud de la cual se cuentan como si fueran verdaderos hechos que no lo son, no se había aún conjugado con la realidad humilde y familiar, no había querido someterse a las limitaciones y tedios de la experiencia cotidiana. Ahí termina la cita. En otras palabras, una vida como la de Lázaro no era de recibo en el arte de la ficción literaria. Y fue por eso por lo que el autor prefirió presentar su libro como una carta real que un hombre real le escribe a otro. Por eso dice Francisco Rico que más que anónimo, el Lazarillo es apócrifo.
Es una falsificación, es una impostura. Y también es el libro donde la novela moderna comienza a ser lo que ha sido después y desde entonces, por lo menos en la familia literaria que por comodidad llamamos realismo. Fue allí, en nuestra lengua española de mediados del siglo XVI, donde la ficción en prosa le abrió los brazos a una parte de la experiencia que nunca había sido suya. Se convirtió en un viaje de exploración y conocimiento de nuestra naturaleza humana más común, un magisterio de curiosidad por los otros, por sus vidas insondables con las que nos cruzamos todos los días. Un reconocimiento del misterio infinito de lo cotidiano. El único lugar donde los seres humanos podemos, como decía Maddox Ford, saber cómo viven los demás su vida entera. Y un territorio de libertad que se ha enfrentado durante siglos a todas las restricciones morales, religiosas, sexuales, sociales, que han tratado de domarla, de domar a la novela o asfixiarla. El Lazarillo se publicó a comienzos de la década de 1550. Francisco Rico habla de 1552. La edición que yo he visto con mis propios ojos en una fundación de Ginebra es la de Amberes, de 1554, que tiene una importancia particular. 5 años después fue incluida por la Santa Inquisición en su índice de libros prohibidos, junto a 14 libros de Erasmo de Rotterdam, que eran el combustible intelectual de la Reforma. Si tengo que ser sincero, yo entiendo muy bien la prohibición. El Lazarillo no respeta nada. Y de sus páginas salen muy mal parados todos los representantes de los poderes, de clérigos a aristócratas. El libro es pesimista porque es lúcido, y ha sido llamado nihilista porque no se engaña. Pero para mí, abre un espacio donde el lector puede asistir a una vida construida a escala humana, una vida como la suya, como la del lector. Una vida que transcurre en un mundo sin héroes, ni dioses, ni ayudas sobrenaturales, a la intemperie metafísica, como decía un filósofo. Y un mundo donde ni siquiera se tiene, como tenían los personajes de Rabelais, el consuelo de la fantasía. Antes de que terminara el siglo del Lazarillo, un español de casi 50 años, poeta y dramaturgo más o menos fracasado, que además había perdido una mano peleando por su rey, quiso hacer valer sus sacrificios para conseguir un puesto en América. Don Miguel de Cervantes escribió un memorial dirigido al rey para pedir uno de varios cargos en las colonias, o bien gobernador de Soconusco, o corregidor de La Paz, contador de la Nueva Granada, o contador de las galeras de Cartagena. Recibió la respuesta a su solicitud al respaldo de sus propios folios mendicantes, y el tono y las palabras tuvieron algo de burla y aún de insulto. Busque por aquí en qué se le haga merced, escribieron. Se ha convertido en una especie de tradición pensar que es en ese momento cuando Cervantes, despreciado y desilusionado, se pone a escribir Don Quijote. Pedro Gómez Valderrama, cuyo fantasma está presente de varias formas en esta academia, escribió un cuento bellísimo en un lugar de las Indias, en el que especula sobre la posibilidad contraria, que Cervantes hubiera obtenido el cargo de contador de galeras en Cartagena. En el cuento Cervantes envejece con una mulata llamada Piedad, escribiendo montañas de páginas sin jamás publicarlas. Vuelve a España, consumido por el alcohol, escribe Gómez Valderrama, y conoce a un tal Alonso Quijano, que le lee la historia que acaba de escribir, las aventuras en ultramar de un tal Miguel de Cervantes. La especulación es bellísima, pero inquietante. No sé a ustedes, pero a mí me provoca escalofríos la idea de que Cervantes hubiera dejado de escribir Don Quijote por venirse a disfrutar de la costa caribe. Para nuestra fortuna, la realidad fue distinta. Cervantes fue rechazado por la burocracia ingrata de la corona española, y al mismo tiempo que pierde un cargo y un proyecto de futuro mejor, pierde toda obligación de lealtad hacia un sistema que lo ha despreciado. Es un hombre sin ilusiones, pero también es un hombre sin obligaciones. En una palabra, es un hombre libre. Con esa libertad que le ha caído encima, que viene acompañada de conocimiento y de experiencia, se pone a escribir un libro impredecible y multiforme,
que comienza con el pretexto de ser la sátira de un género previo, los romances de caballerías, pero que en realidad rompe muy pronto con esas miras humildes y empieza a hacer cosas que nadie, ni siquiera su autor, había previsto. Cuando se publicó en 1605, El Quijote tuvo tanto éxito que por todas partes comenzaron a salirle imitadores o parásitos. Y a mí nunca ha dejado de maravillarme que a uno de ellos, a su acto de parasitismo, de robo literario, le debamos uno de los grandes acontecimientos de la historia literaria. Porque no es exagerado decir, me parece, que sin ese hombre, el imitador, el plagiario, Don Quijote no tendría la influencia que tiene hoy, y por lo tanto la misma importancia. ¿Por qué? Por la historia que seguramente ustedes conocen. Un escritor de segunda línea, un tal Alonso Fernández de Avellaneda, nacido en Tordesillas, quiere aprovecharse del éxito del libro de Cervantes y publica en 1614 una continuación de las aventuras de Don Quijote y Sancho. Y a Cervantes tanto le irrita esto, que el hecho de que ese plagiador mediocre de robar a sus criaturas, que al año siguiente dio la imprenta su propia y legítima segunda parte, en la que no solo se permitió vengarse del plagiador con humor y elegancia, inventando escenas en las que Sancho y Don Quijote se burlan del escritor de Tordesillas y de su libro sin gracia, sino que se dio el lujo de matar a su personaje principal, al pobre Don Quijote, para que nadie más nunca pudiera robarse. Así lo declara la pluma de Cervantes, a la cual prestó voz el autor al final de su segunda parte. Dice así: para mí sola habla la pluma. Para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para el uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco, que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y manteliñada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio. ¿A quién advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote? Todo este episodio de la historia literaria, el apócrifo de Avellaneda, la reacción de Cervantes, todo esto, me ha sugerido siempre dos reflexiones. La primera es la que ya he mencionado, la gratitud que nos merece el imitador mediocre, en cuyo libro Cervantes nunca hubiera escrito la segunda parte de su libro. Y la segunda parte es para mí lo que hace que el Quijote sea el libro fundador, que es la profecía de todo lo que vino después, la obra inagotable donde la ficción en prosa descubre sus infinitas posibilidades. Se dice con frecuencia que la primera parte del Quijote es un libro para lectores y la segunda es un libro para escritores. Se quiere decir con eso que la segunda parte contiene las elaboradas estrategias, las intuiciones técnicas y las osadías literarias que los escritores hemos venido explotando después, desde los ingleses del siglo XVIII hasta los postmodernistas del siglo XXI, muchos de los cuales creen que están descubriendo algo jamás visto, cuando no hacen sino repetir lo que ya hizo hace más de 4 siglos un hombre cansado y sin ilusiones. La segunda de las reflexiones que me sugiere el breve monólogo de la pluma viene como respuesta a una pregunta compleja, sin duda uno de los grandes misterios de nuestra tradición literaria. ¿Por qué el Quijote no tuvo herederos en su lengua? El Lazarillo de Tormes abrió un camino por el cual entraron después Guzmán de Alfarache, el libro de Mateo Alemán, y el Cuchpono, de ese Francisco de Quevedo que tanto le amargó la vida a Cervantes, con sus burlas y sus sátiras. Y así nació lo que llamamos novela picaresca. Pero nadie en España, ni en español, reconoció la inmensa revolución del Quijote. En lengua inglesa, en cambio, Henry Fielding y Lawrence Sterne, por solo poner los ejemplos evidentes, declararon explícitamente sus deudas con el Quijote. Escrita a la manera de Cervantes, es la leyenda que aparece en Joseph Andrews, novela de Fielding. Un libro que, al contrario que el Quijote, sí reconoció su propia novedad. Fielding se jactó de que nunca antes se había escrito algo así en su lengua, reconociendo implícitamente que en otras sí. Y en medio de Tristram Shandy, Lawrence Sterne invoca, para que sus personajes le salgan bien, al gentil espíritu del más dulce humor que antaño se sentó sobre la pluma fácil de mi amado Cervantes. De manera que los ingleses reconocieran algo que a los de nuestra lengua, al parecer, se les escapó.
Por supuesto que uno puede dejarse llevar por la metáfora y echarle la culpa a la pluma de Cervantes, que pide a los escritores que dejen en reposo los huesos podridos de Don Quijote. Y tal vez los escritores españoles se tomaron la petición demasiado al pie de la letra. Pero ¿acaso ese misterio, el silencio novelístico de la lengua que inventó la novela, puede explicarse de otras formas? A los poderes de aquel reino español, indistinguible por entonces de la Iglesia Católica, debió de parecerles por lo menos preocupante un libro como El Quijote, así como la posibilidad de que vinieran otros libros parecidos después. Y no porque El Quijote presentara el retrato de una España tolerante, una España de 3 religiones que convivían, ni porque en una escena se quemaran libros el cura y el barbero en alusión burlona y crítica a los caprichos pirómanos de la Inquisición, ni porque en alguna frase se deslizara una visión reformista y luterana, sino porque la historia de Don Quijote y Sancho, tal como la cuenta Cervantes, propone una forma de hablar del mundo contradictoria y paradójica, alérgica a las verdades absolutas y a los valores sagrados. En otra parte, recordado que Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel, que ni siquiera era amigo de la Inquisición, tenía para los católicos de su tiempo un consejo especial: cuidarse del pecado de ironía. Y justamente eso, una ética de la ironía, es lo que nos propone El Quijote, llevando a lugares inesperados las conquistas enormes que ya había conseguido el Lazarillo. Una ética de la ironía, digo. Una presentación de lo humano, donde se desconfía de las certezas y se abren los brazos a la profunda ambigüedad de la experiencia. Se trata de una verdadera revolución, que es estética, pero también moral, y después de la cual muchos, me temo, no hemos vuelto a ser los mismos, ni en nuestra lengua, ni en cualquier otra. Y eso es, para mí, motivo de celebración, en cualquier otra lengua, pero sobre todo en español. Muchas gracias. Quinto, respuesta en nombre de la corporación a cargo del miembro de número, don Daniel Samper Pizarro. La palabra en el capítulo del número también. Después de la estupenda lección de literatura que nos ha dado en su discurso de aceptación Juan Gabriel Vázquez, el reglamento de la academia indica que un académico escogido por el recipiendario debe dar respuesta a sus palabras. Yo tengo la alegría y el honor de ser el señalado, misión que se torna en extremo difícil tras la lúcida y lucida exposición de quien es uno de nuestros escritores más queridos y reconocidos internacionalmente. De allí que antes que redundar en las cualidades del autor o sacarle minuta sobrante al tema que él acaba de pulir con ebanistería verbal y causa frase, le quedó buena pero complicada. Mi modesta disertación solo quiere hacer un risueño homenaje, repito, un risueño homenaje al nuevo miembro correspondiente y a los novelistas colombianos de antes y de ahora. Con la venida de ustedes, pues, procedo con el discurso de recepción reglamentaria. En cierto cuento de Juan Gabriel Vázquez, titulado Las ranas, un veterano de la guerra de Corea advierte al soldado Salazar: los que más hablan son los que menos hicieron. Como no quiero que caigan sobre mi cabeza el comentario del veterano, procuraré hablar poco y hacer más. Respetuosa y orgullosa de su pasado, esta vieja casa quiere también asomarse al presente y al futuro, convencida de que la lengua española es el mejor vehículo para adentrarse en el universo abigarrado, mestizo, fresco, inquieto y rico de América Latina y España. Nuestro instituto fue el primero de su índole en el nuevo continente y es copiosa la lista de grandes autores y gramáticos vinculados a él,
a lo largo de más de siglo y medio. Nos hemos propuesto celebrar este centenario pensando en el próximo, y por eso intentamos sumar a hombres y mujeres de valía intelectual dispuestos a trabajar por nuestra lengua. Ya lo sé, el déficit femenino en este grupo sigue siendo bochornoso, aunque hoy figuran más académicas de número que nunca. Era solo una en 1984, cuando se posesionó Elisa Mónica. En este momento son 5, que significa que cada 10 años se suma otra mujer, bastante penoso. También se ha reducido la media de edad. Hay ahora más jóvenes que hace un tiempo. Hablo de gente menuda, aunque algunos pinten canas, porque la adolescencia sorprende a los miembros de las academias, aquí como en España y en Francia, cuando rondan ya los 50 años. Es una sabrosa manera de rejuvenecer. Quienes examinen los óleos y estatuas de este edificio verán allí los rostros de sabios ya mayores, con barba poblada y cuello tieso. Tienden entonces a creer que aquellos compatriotas que en 1871 fundaron en Bogotá la primera extensión de la Real Academia Española eran unos viejitos adorables. Grave error. El promedio era de 38 años y don Miguel Antonio Caro, uno de sus primeros directores, no llegaba a los 30. Viejos nosotros, queridos amigos, que hace pocas semanas posesionamos a Juan Esteban Costaín, un niño de 45 años, y hoy lo hacemos con Juan Gabriel Vázquez, a los 52, que es 11 mayor que don José María Vergara y Vergara, cuyo tesón permitió formar esta asamblea. Vergara y Vergara falleció a los pocos meses del nacimiento de la academia. Fue sobre todo un gran historiador y un entretenido cronista que, entre otros aportes valiosos, demostró que el buen humor no riñe con el rigor investigativo. No es célebre por sus novelas, pocas y casi desconocidas, por lo cual sorprende saber que quizás la primera vez en una sesión de la academia se mencionó este género fue en 1872, cuando don José Manuel Marroquín evocó al ilustre final y citó a Olivos y Aceitunos, todos son unos, su novela de Vergara y Vergara, de costumbres políticas, como definió el famoso jurista. Digo que es curiosa esta cita porque en el siglo XIX en Colombia reinaban la poesía en el mundo de las letras. Eran los tiempos en que los cachacos llevaban hojas de rimas frescas en el bolsillo y practicaban la ley del talión lírico. Si me lees, te leo. Es verdad que Jorge Isaacs había publicado en María en 1867. Ya la tiene María, es este. Y por la misma época aparecieron algunos textos novelescos de Soledad Acosta de San Pedro. Las ficciones, sin embargo, eran rara avis en la literatura nacional. El gran imán era el poema. Hasta el punto de que en 1589 don Juan de Castellanos escribió en verso su formidable crónica sobre el descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo. Al relato ficticio llegamos tarde. La obra mexicana El Periquillo Sarmiento, que está por ahí también, de 1816, considerada la primera novela latinoamericana, antecede en 20 años a María Dolores o La historia de mi casamiento de José Joaquín Ortiz, que podría ser la precursora nacional. Hace un siglo era difícil predecir que la poesía dejaría de ser el género literario más ocurrido en Colombia y que en menos de 4 décadas la novela asumiría la responsabilidad de practicar la vivisección de nuestra sociedad, nuestros problemas, nuestras tragedias, nuestras alegrías, nuestros personajes, nuestros sentimientos y nuestro pasado. Es preciso aceptar que la poesía, el ensayo y la historia se han quedado cortas en la tarea de explicar el país. Lo han hecho mejor, en cambio, las ficciones, al acudir a las palabras, las peripecias, la recreación y la sonrisa. Cuando los libros de historia omitieron la tragedia humana y el desastre natural que ocurría en nuestras selvas, se encargó de contarlos la vorágine en 1924. Ya está la verdad. Y cuando se necesitó una visión totalizadora de nuestra sociedad, 100 años de soledad asumió con excelencia la tarea. Algún día estará. Añadamos que la crónica periodística de las últimas décadas, antes cautiva del relato costumbrista, ha logrado efectos parecidos a la novela, gracias a que copia de ella recursos históricos.
Juan Gabriel Vázquez es cronista, ensayista, catedrático y poeta, pero sobre todo novelista. Él ha sabido utilizar los instrumentos del narrador para, mezclados con sus investigaciones sobre hechos y personajes históricos, explorar lo que hemos sido y lo que somos. Como él, decenas de autores escudriñan el alma y el esqueleto de este país, acudiendo a su imaginación de relatores. Al dar la bienvenida al nuevo miembro correspondiente, quiero rendir homenaje a la novela colombiana y a los escritores que se han ocupado de trabajarla y renovarla. Dice la metodología académica que en otros tiempos era habitual escuchar en sus salones estudios eruditos y esponjados poemas para saludar a un nuevo miembro. Me habría encantado ensayar algunos malabares líricos con el ritmo yámbico o el troncaico y abremarlos a ustedes con un exámetro dactílico y además homérico, o al menos una buena obra pictórica. Pero sé que con admirable herencia de familia, Vázquez prefiere la humildad encantadora del verso popular. Ningún formato más querido en estos terrenos que la décima. Ejercicio de grandes poetas del siglo de oro, en particular el rondeño Vicente Espinel, de cuyo fallecimiento conmemoraremos 4 siglos dentro de 2 días. De hecho, este acto de hoy inaugurado el oficialmente llamado Año Espineliano. La estrofa de 10 versos de 80 sílabas prácticamente se extinguió en España, y en cambio vive, andariega, descalza y feliz, en las canciones y copas del pueblo latinoamericano. Para no seguir concediendo la razón al veterano amigo del soldado Salazar, abrevio el discurso y procedo a leer unas décimas espinelas en homenaje a nuestros novelistas. Cuento para ello con una inmejorable compañía, la de la actriz Catherine Vélez, que con una generosidad extraordinaria ha aceptado acudir a la cita académica de hoy para enriquecerla, ennoblecerla y casi me atrevería yo a decir que embellecerla. Me parece que este tipo de inocentes galanterías están actualmente prohibidas. Muchas gracias. Y ahora sí, va con usted, compadre Juan Gabriel, como diría un popular vallenato de los que saltamos en esta misma sala hace 20 años, con alguien que lleva en el corazón, que dice, como académico, Juan Hussein Abdalá. Breve historia extensa de la novela colombiana en décimas. No sé si podemos hacer. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí, está bien. Para la grabación. Arríquese para acá que mi mensaje está bien. Sí. Breve historia extensa de la novela colombiana en décimas. Acá pinté, en homenaje a Silva, en séptima consonante y octava real. Una noche de murmullos cantaba José Asunción en la lírica mansión donde vivía con los suyos. Mencionaba los cocuyos, las ranas y la humedad del helaje en Bogotá. Los nocturnos son gemidos, ensoñaciones y ruidos, dignos de fosa o de huesa o una exangüe luz del día. Nada pesa en su poesía, pero otra cosa es su prosa. Parece de enorme losa su novela sobre mesa. Soledad, mi tía lejana, isla en la literatura, escritora prematura de la historia colombiana. Recia dama bogotana, combatió hombro con hombre hasta forjar un renombre para la posteridad. Fue así mi Soledad, un estado más que un nombre. En su nube de compromiso una veneca veía la enamorada María en la hacienda del paraíso. Mas se enfermó de improviso, pobre Efraín, pobre suegra, a quienes ya nada venga. María murió y fue enterrada, y en una tumba parada se burlaba el avenida. La lista es, no lo dudo, la historia del Real Alférez,
revende negras mujeres y a negros hombres acude. A cualquier trópico acude, un romance entre tapices, muy clasista y sin deslices, pone Eustaquio de pantalla. De atrás, afirma canalla, los siervos sufren felices. Más que bueno fue exitoso, y fue más cursi que fin. Lo llamaron el divino y solo era escandaloso. Argandina fue vicioso, bajo, dejador, vendido, vinoso, venal, valido, volteriano, vagaroso, victimista y vanidoso, cual la vez de su apellido. No es cosa de Disney, no, pero este caballo hablaba. Él mismo se preocupaba por contarlo y lo contó. A Marroquín relató su vida atado a reates. Son cosas tristes y gratas de la vida de Santa Fe y en la sabana, hasta que el moro estiró las patas. Gran figura bogotana de un clima con soto gorda, a menudo armó la gorda su chispa audaz y profana. Fundó la novela urbana con un idilio en Malora de un señor y una señora que fueron muy felices entre alcohol y meretrices, esa es Diana Cacabón. Las tiene los ojos de Eustacio, laboraron y despacio en el horror. ¿Qué debacle nos dejó aquella historia pasada? La cauchería ya agotada. Fue el fatum de Arturo Cova. La ganadería hoy nos roba y la selva está arrasada. Caballero Calderón y Manuel Mejía Vallejo fueron el más fiel reflejo que dio su generación. Y Antonio, Bulto y Guasón, el hijo de Caballero, que fue frustrado torero, empleó el humor como medio y relató sin remedio la Ilíada de Chapinero. Con 3 pares de cojones, Elisa, Fanny y Elena destruyeron la cadena que reservaba a varones la escritura de ficciones. Y diré, aunque haya pelea, cualquier guayo se marea y sufre terribles daños si llega a pasar 4 años a bordo de Salamea. Eran las 2 muchachitas casquivanas y preciosas, las hermanas hinojosas, por la historia tan descrita. Fueron mozas favoritas de próceres inmortales y sus juegos maritales saltaron a la ficción. Ya conductada su acción, prosperaron con una. Se anticipó lustros varios a lo que ya se asomara, una narrativa rara, con unos nuevos temarios, cuentos revolucionarios, distintos a la común, con un enorme influencia en un costeño inspirador, plan costeño inspirador. Fue don Pepe Fuenmayor, genuino abuelo del mundo. Cepeda ha sido escritor, periodista, patantero, decano, buen mamador y cinematografista. Como compadre, el mejor, mientras su risa se expande, no hay mal paso que un guante. Qué chispeante su cultura, qué ágil su literatura, qué grande la casa grande. La comarca de Matón, el nido de los del día, en otros tiempos creía que el mundo no era redondo, hasta que un mago lirondo, rodeado de soledad, explicó a la humanidad con su barba y su bastón la maravilla que son 100 años de cavidad. Le falta espacio al que escribe, pero le sobran pretextos para celebrar los textos que nos regala el Caribe. Nadie opinar me prohíbe que fantasear tiene un dueño, y es el escritor costeño. Nombró a Macondo de Aposta. Sin duda ha sido la costa la fábrica del ensueño. Estrambote asonante en serio. Un estrambote destaca a Marcos Schwartz, Alba Pérez, J. Mercado, William Baca, Olaciregui, Mieles, Amarutos y de abajo, Eva Muñoz, Mora Vélez y otros que nombro destaco. Él se inventó el narcocuento, vio besar a los sicarios y en relatos perdularios eternizó aquel momento. Luchó contra el esperpento de mal modo, que es su modo, atacó con lengua y codo y empuñó gritando basta, sumisión y contraste. Vallejo sacudió todo. Cantó a la tierra caliente, a los mares y a los ríos, a los puertos, los navíos, la montaña y la pendiente. Vivió la vida de frente. Macrol fue voz de su coro.
con una rubia y un moro. Fue pirata, fue rabundo, y una vez creó su mundo, hizo nubes por el sol. Eremita tropical, pocos con él han hablado, pues se esconde y es callado y huidizo en lo habitual. Esto más en general, avaro con su presencia, y más parece en esencia ser un fantasma precario, pero su obra es al contrario de acerada consistencia. Metódico es el trasunto de ganar o de perder. Así lo deja saber Santiago Gamboa y al punto pasa a escribir de otro asunto. Sin embargo, se le olvida qué método nos convida o qué conducta ejercer para poder obtener un mugre papel en la vida. Novelista desde niño lo vi en sus textos mostrar a quien pudiera ayudar con un consejo o un guiño. A mi recuerdo de niño, al evocar las carteras de una vocación de veras, escritor de fuerte tranco, Jorge de Olgonte más franco, con su rosario tijeras. ¿Qué ruidajo hacen las cosas? Cuando tropiezan y caen. ¿Y qué tan fuerte traen por pesadas y ruidosas, terribles y estrepitosas? Siembran pánico en la gente y asustan al más valiente hasta arrugarle la piel. Pero Vázquez, Juan Gabriel, escribe y calla. La obsesión a la violencia, la locura y el amor, y su propio primor por su estilo y su sapiencia. Premiada con insistencia, por febre del español y orgullosa de su rol, para que el mundo la vea, Laura Restrepo alboroncea sus delirios bajos. Escribió sobre su padre un texto estremecedor que condensaba el dolor de un atentado humano. También, sin mayor alarde, al amor le hizo un esguince como si cumpliera 15 y no su madura edad. Esta fue tu salvedad, Víctor Vargas. Cocinar una novela es como escribir un plato. Hay que cuidarlo hoy un rato y al lápiz darle candela. Cualquiera sigue esta escuela. El problema de Quirós es más complejo y atroz, pues el secreto es que trate de que la trama remate sin que se queme el arroz. Si quería William Ospina hurgar nuestras entretelas, sus históricas novelas nos dieron canela fina. Veo que Constaín se inclina desde la mezquita azul, bajo efectos del Red Bull, a escribir sobre la batalla. Por eso espera sentado un novelón de Estambul. Cuando Antioquia era una olla de guerra cruel y violenta, surgió quien mejor la cuenta, el profe Pablo Montoya. Su vida se desarrolla con vocación de argonauta, bajo una variada pauta, ensayo, cuento, poema. Por difícil que sea el tema, siempre le suena la flauta. En la torva oscuridad explora Mario Mendoza la caldera bulliciosa que hierve en toda ciudad. Al tiempo, desde otra edad, Pedro Gómez Valderrama, a un teutón genial proclama y aumenta la rayadura estornudada de un tigre que ruge y brama. Realista Rafa Baena pinta este país violento y describe con talento en dinámicas escenas, batallas malas y buenas. Sonriente Carlos Castillo repite un mismo estribillo. Mi libro es obra acabada, la solapa, la portada, solo me falta escribillo. Extraordinaria poeta dio un salto hacia la novela y como el más lento vuela, se hizo en su tierra perfecta. Las claves de su receta son el amor, la verdad, las parejas y la edad. Su mirada de mujer hace a los hombres querer que tenga piedad, piedad. En sus novelas no flacas, Ricardo Silva ha contado historias de hoy, del pasado, y de un man llamado Cacas. Barroca y también berraca, su prosa es un tibio abrazo que envicia paso por paso, como el fútbol o el alcohol. A mi juicio es autogol su más sabroso golazo. El codiciado Alfaguara tiene a Pilar Quintana, que lo ha recibido Juana y así
otro premio acapara. La perra, su obra preclara, sin apremios, sin afanes, tiene ya miles de fanas. Y sin afanes ni apremios, seguirá ladrando premios hasta ganar el de Cannes. Mientras Albalud hilaba, tejía, Germán Espinosa, Edelio, pluma furiosa, Bolívar enterraba. Solano a Corea viajaba, Juan Sebas volvía a comer, Melba, feliz sin saber, escribía a García Roballo, en quien Antonio Escacayo y Fallar de la Bastilla. Y ahora, con sones gratos, que cantan hasta los mudos, pregonaré unos saludos como hacen los vallenatos. Saludo por su retrato sobre la gente sencilla a don Tomás Carrasquilla, a Julio Paredes, y doy mi paz ante ustedes al hijo de la guerrilla. Azriel, saludos, shalom. Desde su historia judía que viene, yo apostaría el tipo de Telecom. Entre tanto, el ángel Tom tiene aquí quien lo rebata, porque el negro y la mulata han encontrado los sellos de un autor que habla por ellos. Se llama Manuel Zapata. Desde Chambó hasta Changó, de tránsito al arzobispo, vuela un gallinazo pisco que una rosa masticó. Saludo a Andrés, que murió cuando más nos prometía, a Efe, Toá, Gero Díaz, Moreno Durán, a Lape, que Triviña no se escape ni su escudo, ni el buen Matías. Y saludo a Mayarino, a Londoño, Tanduino, a Andrés Arias y al otro Arias, pues tenemos Arias varias. A Esteban Paisafino, saludo a Burgos Cantor, a Gozaí, gran señor, que cultivó la hierba. Eso a Medina lo enerva y a los Álvarez de hoy. A Sánchez Baute saludo, ya vamos llegando al fin. Él, con Abel y Caín, explicar el país público. A Miguel Torres sacudo, pues en sus libros están clamores de sangre y paz, las claves de aquel abril en que un siniestro albañil dio muerte al libre mercado. Serrano recrea la historia, Naumont monta la pluma, Pinzón y Marvel se suman, María Ospina da la gloria, es siempre la misma gloria. Nos vamos a detener antes de que por poder, vestido de novelista, se nos incruste en la lista del entromiso San Pedro. Yo ya no saludo más porque la audiencia se aburre, aunque me parezco al burro por mi paciencia tenaz. Y Juan Gabriel es capaz de soportarme sin lengua, pues su entusiasmo no amengua y tiene activa la mecha al festejar que en la fecha le coronaron la vida. La nómina está incompleta, faltan muchos novelistas que no salen en las listas por A, B, C, X y Z. Se me agotó la receta. A muchos los desconozco. No están otros que conozco. Algunos se me olvidaron o simplemente no entraron por error. Explico la impertinencia de este homenaje sencillo. Quien cuenta es un Pepe Grillo, una voz de la conciencia. Mintiendo con transparencia, luminosa como un rayo, la novela, sin desmayo, nos señala al rey desnudo, lo que la historia no pudo y no consiguió ensayar. Estrambote final, consonante séptima. El novelista es un grito, un despertador contrito que rescata del letargo en su terca cantaleta a un país dulce y amado. Y ahora sí, no más carreta, pido perdón y me largo. Muchísimas gracias.